Espero que les guste porque además es alguien que trabaja directamente en el sector, entonces él nos puede hablar de varias cosas. Ya saben, al final le pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, ¿no? También yo tengo por allá mi lista de preguntas, pero bueno, se los voy a presentar. Eh, espérenme, es que me distrae esto, pero aquí está, aquí está, aquí está. Ok, bien. Eh, Él es Juan Manuel Loredo Luque, es egresado de nuestra facultad, ¿no? Justamente hace 2 años ya, ¿no? Pero bueno, él ha trabajado por muchos años más, ya terminó antes, pero por varios años él ha trabajado justamente en el sector y su tesis también justamente la hizo sobre el tema. Por ahí tenemos un proyecto que, bueno, también esta situación ha parado un poco de hacer un libro porque en realidad su tesis es una herramienta, que puede ser muy útil para nuestra carrera. Entonces, pues por eso es la idea de traerlo a que platique con ustedes, para que ustedes justamente pues conozcan, ¿no? Lo que, la razón por la cual le pusimos el nombre así a su conferencia del día de hoy, que es la praxis del economista en el sector agropecuario, ¿no? Él nos va a platicar y además él nos trae así fresquito, fresquito, qué es lo que ha pasado ahorita con el sector agropecuario, justamente en esta situación de pandemia, ¿no? Lo van a tener así directamente desde quien está trabajando día a día en el sector, ¿no? Y vale, pues te cedo la palabra, Juan Manuel. Gracias, maestra. Pues, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Manuel Loredo Luque, soy licenciado en Economía de la Facultad. Y pues mi área de concentración fue, mis temas con los que trabajo es el sector agropecuario. Mi experiencia profesional, pues empecé como asistente de investigador en Flaxo con la doctora Alicia Puyana en temas de granos. Después entré a un banco de nicho que se llama Finterra. Bueno, antes era una institución financiera, no era todavía un banco y ahorita ya es un banco eh, que trabaja el tema de financiamiento para el sector rural y agropecuario. Y después entré a la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, así se llamaba antes, una secretaría en la Ciudad de México, que se dedicaba al tema agropecuario en la Ciudad de México y al tema de las comunidades, pueblos y barrios originarios. Ahorita esa secretaría desapareció, cambió de giro. Y actualmente trabajo con un empresario del sector, con un empresario del sector agropecuario. Yo estoy entre la Ciudad de México y Querétaro, trabajo en un rancho lechero, eh, pero afortunadamente el rancho lechero en el que trabajo es un rancho industrial y en este rancho podemos encontrar, pues, obviamente las cabezas de ganado, pero también 200 hectáreas de cultivo. Entonces es un rancho que tiene actividad tanto agrícola como pecuaria. Y este camino que he recorrido me llevó a realizar un proyecto de titulación en donde hablo sobre los conocimientos, es un compendio de conocimientos que debe de tener el economista para poder entrar con mayor confianza al sector agropecuario. Sobre todo para la cuestión de proyectos, que es en donde yo me he enfocado, aunque pues por el mix que he tenido, que estar en gobierno o estar en banco, me diversificó o me abrió más el panorama de todo lo que necesitamos como economistas. Y bueno, tengo una pequeña presentación. Es muy pequeña, son muchas palabras, vamos a platicar. Quien tenga dudas dudas grandes al final, pero dudas sobre el tema que estemos, dudas pequeñas o algún comentario, no tengan miedo de decirlo. Solamente quiero compartirles a ustedes y que se sientan cálidos a que conozcan este sector. Yo sé que ahorita están en el tercer año de la carrera, están entre quinto, sexto semestre o entre las materias de esos semestres, y sé que esta fue su primera optativa. Entonces,
la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quién eligió o por qué eligieron economía agrícola y no economía industrial? Quien quiera contestar, adelante. Creo que... Yo Ah, en lo bueno, personal lo escogí Ajá. porque siento que está muy poco, ¿cómo decirlo? Muy poco atendido este sector, entonces pues para intentar ver si me puedo especializar en algo de aquí o algo así. Ok. ¿Alguien más? pues igual que mi compañero, creo que es un área que tiene muchas oportunidades para una Ujú, persona que va empezando y que igual no se ha estudiado mucho o no ujú. está tan desarrollada como la industrial en la mayoría de sus campos. Ok. Este, pues es interesante ver los puntos de vista, porque efectivamente es un sector que no es muy atendido. Si me preguntan cuántos de mi generación egresaron y se dedican al sector, pues egresamos como 300 más o menos entre los 3 turnos, y de esos 300 como el 5% nos dedicamos al sector. Es un sector con muy pocos economistas y además muchos se dedican al agro, pero desde otras áreas, ya sea para investigación, ahí sí hay una cantidad interesante de economistas, pero para la operación no encontramos tantos. Otros pocos los encontramos en el sector público. Entonces, estamos medio regados, medio nos conocemos y pues el sector es muy grande. La verdad, es muy grande, tiene un montón de actividades y un montón de funciones que un economista podría realizar. La siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez en su vida que escucharon sobre el sector primario? En su vida, no por así, porque mi abuelo tiene tierras o porque en la escuela primaria lo escuché. Quien quiera contestar. Bueno, ¿Sí? eh, pues yo tengo familia en Michoacán, Uh-huh. entonces muchas veces íbamos y en las mañanas era como acompañarlos a la ordeñanza para tomarte el pajarete y después ver la producción de quesos Ok, y cosas por el estilo. ok. Entonces, tú estás familiarizada por el área de operación. La mayoría, quizá nuestro primer acercamiento fue porque lo tuvimos en los últimos años de la primaria, durante la secundaria, cuando empezamos a ver sectores económicos. Y eso es lo que nos podíamos tomar como el antecedente académico. Pero pues personalmente, cada quien tendrá el suyo. Déjenme... Yo la verdad, cuando entré a este sector, me, me enfrenté a un desconocimiento muy grande. Conocía lo que había aprendido en la carrera y también en la escuela, primaria, secundaria y preparatoria. Y cuando ya cuando ya ingresé a un trabajo formal, me aceptaron, me hicieron la entrevista, no hubo ningún problema y a la semana, ya cuando estaba adentro, una de mis jefas me hizo una pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes. Sin checar internet, ¿cuánto mide una hectárea 10 en mil, metros? 10.000 metros me parece. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo con 10,000? ¿Nadie tiene otra medida? ¿O peso? ¿O volumen? ¿Están de acuerdo que son 10,000 metros? Son 10,000 metros lineales, metros cuadrados. Son metros cuadrados. Ajá. Y ¿sí son 10,000? ¿Todos de acuerdo?
¿Sí? Bueno, yo contesté a la semana de haber entrado a ese trabajo con una agrónoma, contesté que 1 hectárea medía 1000 metros cuadrados. Entonces, mi jefa en ese momento me dijo, si yo te hubiera preguntado esto en la entrevista de trabajo, ni siquiera te hubiera aceptado. Y eso lo que me hizo ver es que yo conocía los términos, pero no sabía realmente todo lo que involucraba el sector. De ahí nació mi interés por conocer más el sector agropecuario. Quiero ponerles una presentación, nada más que yo utilizo Teams en mi trabajo, Zoom casi no. ¿Alguien me puede decir cómo proyectarles una presentación? ¿Estás en tu compu o estás en tablet? Compu. En la compu, pasa tu ratón por la parte de abajo y te van a aparecer varios iconos. Ajá. Ahí hay uno verdecito. Si no te aparece, dale clic en donde están los 3 puntitos y ahí te debe de aparecer uno en verdecito y ese es para compartir pantalla. Ya que le das ahí, te va a poner varias opciones de pantallas, que es lo que tú tienes abierto. Si no te aparece tu presentación PPT, entonces regrésate a dejarla abierta, no minimizada, sino abierta, y entonces ya te va a aparecer ahí. A ver. Creo que no me aparece. También en la parte de arriba, cuando le das Share Screen o compartir pantalla, te puede aparecer básico o avanzado. École. Va que va. Ya me aparece. Disculpen, pero esta plataforma casi no la utilizo. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí, okay. Sí, se ve. Ok. Bueno, la tengo en PDF porque lo que me ha enseñado esto es que para ponerla en PowerPoint es muy pesado. Bueno, esta es la pregunta que les acabo de hacer y esta es la pregunta literal con la que inicio mi trabajo de titulación y con la que entendí que un economista no se puede quedar con los conocimientos que solamente vemos en la escuela. El sector agroalimentario es un sector multidisciplinario. Necesitamos entender eso y entender que no vamos a sustituir a nadie. Yo lo que he detectado es que tenemos por un lado al poseedor de los bienes y la tierra, por otro lado al agrónomo o zootecnista, que pueden ser personajes iguales o diferentes, a la administración, al área de comercialización y área de finanzas y gobierno. Son los actores que para mí son los más importantes. Yo he trabajado con estos 6. Quizá estoy generalizando mucho, pero esos son los que podemos decir que como obligatoriamente a los que nos vamos a enfrentar. El poseedor de los bienes y la tierra, pues es el dueño. Muchas veces estas personas tienen una educación formal básica, pero van a tener demasiado conocimiento del sector. Van a tener el conocimiento técnico que han adquirido con la práctica, con años. Luego tenemos al agrónomo o al zootecnista. Esta es la persona que ya estudió de manera formal y que nos va a asesorar, o va a asesorar al poseedor de los bienes, o va a ser él mismo el poseedor de los bienes para hacer las cosas, para transformar los bienes, los recursos que nos da el campo, o para generar bienes. Un agrónomo nos podrá decir cómo cultivar bien una parcela o 200 hectáreas de cultivo de maíz, y tal vez el zootecnista nos dirá del mismo tema de cultivo, nos va a decir, pues sí, pero si lo que tú tienes es un rancho lechero y estás cultivando, lo que te debe de interesar es el cultivo de maíz forrajero y bajo ciertas calidades y estándares de humedad se tiene que recolectar para poder hacer el silo, que es el alimento de las vacas, que al final es su actividad principal.
Y el zootecnista también nos va a hacer el cuidado de las vacas o también nos va a medir la calidad de la leche que estemos generando. Incluso nos podemos ayudar, que esto es menos común en el sector, de ingenieros químicos o ingenieros en alimentos para medir la calidad de los productos que estamos generando. Dato chistoso, un zootecnista también, sobre los zootecnistas sobre todo, un zootecnista lo que busca es que le saques el mayor provecho a un animal. Y eso, yo me enteré de eso cuando ya estaba trabajando. Un zootecnista, por misma actividad, he compartido oficina y proyectos con muchos y luego no, pues es que mi primer proyecto lechero fue un proyecto muy pequeño y tenía un zootecnista auxiliándome y me dice, oye Juan, pero pues sí, el ingreso principal del proyecto es la leche, pero ¿qué otros recursos de un proyecto lechero podemos tener? Y esa es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué otros productos, aparte, en un proyecto de producción de leche, qué otros productos pueden tener para generar ingresos? ¿Ya procesados o cómo? No, todavía a partir de lo que tienes, sin meter maquinaria. Pues como lo comenté, ¿no? O sea, desde el suero, luego el requesón, el queso, la nata, todo eso, ¿no? Ese es el producto procesado o vas integrándolo a una cadena de valor, porque estás pasando de la leche al suero o al queso. Pero, ¿qué otro producto tienes? Afortunadamente este sector, o algo que tenemos que entender de este sector, es que es un organismo vivo. Pues el animal como tal, ¿no? Exactamente. Cuando el animal deja de producirte los rendimientos de leche que esperas para que sea rentable, pues tú ya lo alimentaste para que te diera leche, lo engordaste, lo cuidaste. Entonces, cuando ya te baja el rendimiento, que puede variar dependiendo de la zona, aquí en Querétaro el promedio está entre 32, 34, pero si baja de 28 litros diarios, una vaca ya no es rentable para el establo. Entonces, es mejor venderla para para un engordador y la termine de llenar y que la venda como carne. O luego, por ejemplo, ustedes saben que las vacas son mamíferos, por lo tanto, a mí, mi activo fijo o mi activo fijo biológico, pues son las vacas. Pero para que ellas me den leche, tienen que estar en un ciclo constante de reproducción. Porque un mamífero sin una cría no puede generar leche. Entonces, yo tengo que entran en un ciclo de cargarse, se secan, tienen a su cría, se producen leche y se vuelven a cargar. Pero la cría, si es hembra, a mí me conviene guardarla o me conviene cuidarla porque al momento de que una vaca mayor ya no me produzca, pues entraría esa hembra a sustituir. Pero ¿qué pasa con cuando son machos? Muchas veces se venden directamente a personas para engorda, o si el macho es muy débil y no se ve la calidad para engorda, porque acuérdense también que las vacas tienen diferentes razas. La Holstein, que es la que se utiliza para la leche, pues muchas veces no es la mejor para carne y a veces los machos no nacen muy bien para carne, pero se venden para personas que hacen artículos de piel. Son pieles las pieles de los becerros son no muy apreciadas, pero sí son muy utilizadas para nuestros zapatos o para nuestros cinturones. Entonces, el zootecnista, eso es lo que te va a decir, sacarle el máximo provecho a lo que tú tengas como producto. Incluso, otro ejemplo, cuando tú estás en engorda de pollos o cuando tienes pollos para huevos, pues no te importa engordarlos, pero cuando ya dejan de tener los rendimientos que tú buscas, pues ya vendes al pollo para engorda. Ahí va otro tema de los pollos. Y también en general del todo el sector agropecuario. El sector agropecuario, cuando tú entras a un rancho, huele a estiércol. Sea lo que sea, en un rancho, en el sector agropecuario sobre todo, huele a estiércol. Ese olor, mi jefe dice que es olor a dinero. Entonces, puedes vender
el estiércol como fertilizante. O en el caso de los pollos, puedes vender, se le llama en el sector pollinaza, se limpia, se le quita por procesos de decantado, se les quita las plumas o los alambres que pueda tener y se hacen pellets y con esos se alimentan otro tipo de ganados porque están enriquecidos. Sí, yo sé, ya vi la cara puedo imaginarme sus caras y puedo ver algunas. Es algo que puede ser asqueroso, pero es necesario porque al final del día es un producto orgánico. Bueno, es un producto biológico y que puede enriquecer otros procesos y eso es importante. Eso también nos lo va a decir un zootecnista, incluso un agrónomo. De hecho, para algunas hortalizas, la pollinaza se utiliza como fertilizante por sus grados, por la urea que puede contener. Pero de pollos, de gallinas no. De gallinas se utilizan para otras cosas. Y así como esto le estoy platicando, hay mil cosas. Podemos hablar de las abejas o de la apicultura y las abejas pues nos dan miel, será su producto emblema, pero también producen cera. O podemos tener con el mismo servicio una actividad terciaria como podría ser el turismo, el turismo rural, porque sabemos, creo que por lo que estuve leyendo, ustedes vieron la diferencia entre rural y agrícola. No son, pueden estar juntas, pero no son lo mismo. Entonces, una actividad turística puede ser catalogada como una actividad rural, pero una actividad agrícola, pues, no es necesariamente del sector de servicios. Eso ya es con una inversión adicional. Entonces, aquí, hasta aquí hasta alguna duda, porque esto es conocimiento técnico del sector en donde nosotros no nos podemos meter. Nosotros, economistas, no somos los especialistas en agro o zootecnia. Nosotros podemos entrar en los otros 4 circulitos que les marco: comercialización, administración, finanzas y gobierno. Comercialización, la verdad, no es que hagamos tanto, realmente eso lo hacen más personas de logística o de comercio internacional, pero los economistas podemos tener una labor importante para llegar a los acuerdos o las negociaciones. La administración es algo más interno. Podemos compartir la labor con contadores, con administradores, incluso con agrónomos o zootecnistas que tienen la formación y no hay ningún problema. En finanzas, aquí sí creo que en finanzas y gobierno creo que nosotros es en donde podemos aportar más. Finanzas son bancos o instituciones financieras de segundo piso, públicas de gobierno federal o internacionales, que nos van a dar los recursos para desarrollar los proyectos. Entonces, aquí también entra nuestra labor para poder entender los indicadores y el juego que los números, tanto de producción como de ingresos, nos va a dar para los proyectos. Porque medir el riesgo de un proyecto agropecuario es muy distinto. Y luego puedes medir el riesgo de un proyecto agrícola de maíz, pero también tienes los proyectos forestales de producción de pinos para Navidad. O tienes los ganaderos, que es para la engorda de pollos, que son ciclos muy cortos. O tienes los pesqueros, en donde sí produces muy rápido, pero tus activos son muy costosos, si son de pesca industrial. Si son de pesca ribereña, probablemente no. Pero si son de naves de pesca para salir a mar, sí, la inversión puede ser muy grande. Y en gobierno, pues tenemos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es en México, que es la que concentra la política pública enfocada al sector, pero también tenemos los organismos internacionales como el ICA o la FAO, que son pues los más importantes
en su nivel de diseño y apoyo para proyectos nacionales o regionales, según sea el caso, del tema o del sector agropecuario. Y bueno, yo quiero concentrarme en 3 de esos circulitos. Sería en administración, en finanzas y en gobierno. En administración, básicamente, nuestra actividad podría ser dentro de la empresa. Una labor muy de operación, muy de manejar las cuentas. Esta labor se puede compartir con otras profesiones sin problema. Pero no olvidemos que lo podemos realizar por la formación que tenemos. La siguiente es la planeación de proyectos. Aquí yo creo que es en donde más, donde podemos aportar un poco más, y no es que todo. La planeación de proyectos, pues muchas veces se hace para la obtención de recursos. Y esta es digamos que es la contraparte de las de finanzas, que son los que nos dan. Yo, economista, tengo la formación para ver un proyecto. De hecho, todos llevamos en la Facultad de Economía una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos y es de tronco común. Pero enfocarlos al sector nos dice que nos estamos especializando en un conocimiento técnico muy particular. Y luego no es lo mismo, como les comenté hace un momento, hacer proyectos ganaderos de pollos o avícolas o ganaderos de porcinos. Son proyectos, son requerimientos totalmente distintos. Entender la dinámica del activo, entender la dinámica de la operación del proyecto, eso nos los va a dar la práctica y leer y conocer. Creo que algo también bien importante es escuchar al productor, escucharlo y vincularnos o hacer ese lazo muy fuerte para poder comprender cómo realizan su actividad. Porque además México es un país muy diverso y no es lo mismo el sector agrícola en el norte, en Sinaloa, en donde está muy tecnificado, a irnos a un sector agrícola en el sur o sureste, en donde todavía hay muchas cosas que se hacen por tradición o costumbre, o que la obtención de infraestructura no es tan sencilla. Entonces, la planeación de proyectos, podemos tener, sí, podemos conocer cuáles son qué integra un proyecto de inversión, pero familiarizarnos con las condiciones, eso va a ser crucial, indispensable para realizar un proyecto en el sector agropecuario. Lo que sigue serían como consultores y gestores de recursos. Básicamente la persona ya hizo su proyecto, tú nada más lo hermoseas y buscas fuentes de financiamiento para ese proyecto. Y la otra son estudios de mercado. Muchas veces los productores quieren iniciar un nuevo cultivo, porque es la novedad, pero si no tienen toda la cadena o para dónde va ese cultivo, se les va a quedar. Y ese va a ser realmente un problema al momento de tener nuestros proyectos. Entonces, el estudio de mercado, nosotros nos acercaríamos para hacer el análisis de datos. Esto en particular, el estudio de mercado y consultores y gestores de recursos son actividades que son más de oficina. Pero planeación de proyectos y la administración, ahí sí, miren, yo tengo mis botas, tengo mi sombrero, tengo mis pantalones de mezclilla, mis camisas de cuadro de manga larga y a salir a caminar, porque no hay otra forma de comprender la situación y el contexto de la población, el contexto donde se va a realizar el proyecto. Después, no quise profundizar tanto, pero tenemos los bancos de nicho, que son instituciones financieras enfocadas a proyectos agropecuarios en donde buscan personas que sepan de finanzas, que sepan de banca, que sepan de proyectos, que sepan de leyes, que sepan de riesgo, pero
con el twist de banco, con el twist de sector agropecuario y rural. La mayor parte de los bancos de nicho atienden estos dos tipos de canales y es muy importante entender que la ruralidad no es lo mismo que agropecuario, porque un banco de nicho podría financiar un proyecto de turismo rural y eso entra, banco de nicho. O podría financiar una fábrica, o luego hay clústeres agrícolas, clústeres o parques industriales para el sector agrícola sobre todo, en zonas urbanizadas en donde la población ya no te da para ser rural, pero como es de la actividad, entra. Y ahí esa es la vertiente que los bancos de nicho pueden encontrar. Financiamiento gubernamental. Aquí son instituciones financieras, la mayoría de segundo piso, perdón, que se FIRA, es un fideicomiso instituido relacionado a la agricultura. Es un fideicomiso de Banco de México, de donde las instituciones financieras muchas veces agarran recursos para dispersarlos. Financiera Nacional de Desarrollo, que esa depende del gobierno federal. Y FOSIR, que es un modelo nuevo entre comillas, pero ya lo están hermoseando, lo están actualizando para las nuevas necesidades de mercado. Esas instituciones también requieren de personas con el conocimiento de un economista, pero que sepan y sobre todo que quieran trabajar en el sector. Disculpa, ¿me lo podrías repetir los tres, por favor? Ok. FOSIR, FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo. Gracias. Y también en financiamiento gubernamental sería interesante mencionar que existe una empresa estatal, una institución estatal que se llama Agroacemex, que es la que da los seguros o la que puede otorgar seguros para el sector agropecuario. Está enfocada al sector agropecuario y también depende del gobierno. Agroacemex tiene sus oficinas aquí en Querétaro, es una de las instituciones que está descentralizada o como el INEGI, cuando la crearon, miren, la volaron para Querétaro, y pues creo que el mayor reto, sobre todo para las personas que estén llamadas a riesgos o que les interesen los seguros, es que estudien este tema en particular sobre la cultura de los seguros en México, pero ya más específico en el sector agropecuario. Es impresionante la cantidad de personas y de empresas que no tienen seguros. Había un proyecto en la Ciudad de México, el cual se logró cuando en el equipo en el que estaba en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que se llamaba seguro catastrófico y ayudaba a los pequeños productores, pero eso era un seguro que tenía que contratar el Estado, o en este caso, pues la Ciudad de México, y se utilizó en una helada que cayó. Fue bastante funcional porque ellos no perdieron por lo menos un ingreso básico para poder seguir con su actividad. Un problema que tenemos en la actividad agropecuaria es que muchas de las personas que trabajan no tienen esa cultura empresarial y no ven los riesgos. Tampoco, no es culpa de las personas, no estamos familiarizados. Y para crecer muchas veces necesitamos considerar que no podemos parar nuestra operación o al menos nuestro ingreso. Problemas como inundaciones o sequías pueden matar empresas en un año, porque a diferencia de las empresas industriales en donde tú metes un montón de partes y sacas un producto, puede ser en ese mismo día, durante el transcurso de un periodo muy corto, en el sector agropecuario tenemos que dejar madurar las cosas para poder obtener esos beneficios. Una vaca, si tú la tienes desde becerra, para que te dé tu primer litro de leche, pueden pasar de 18 a 24 meses. O el maíz, o el cultivo, hay cultivos que se dan a los 4 meses y ya los puedes cosechar, pero si, por ejemplo, tienes un proyecto forestal, se tiene que tardar hasta 5 años, de 5 a 8 años para empezar a dar tus primeros rendimientos. Entonces, no tener un seguro
es peligroso. Y ahí es otra parte que un economista puede hacer. Luego tenemos el financiamiento internacional, que son instituciones, no es la FAO, hay otra institución que es la que se dedica al financiamiento a nivel internacional. Se me fue el nombre ahorita. La FAO también da dinero para proyectos, pero hay financiamiento. Se me fue el nombre y no lo anoté. El FIDA se llama, FIDA. Es como FIRA, pero es FIDA. Esa institución es la que da para los proyectos agropecuarios a nivel internacional. Tiene oficinas de representación en México, como también lo tiene la FAO, pero son cosas muy pequeñas y para proyectos muy grandes o con beneficios sociales. Y el otro es mercados bursátiles. Actualmente muchas cosas se compran considerando los precios a futuro. De hecho, tuve una reunión de trabajo hace una semana en donde vimos las proyecciones de cuánto nos van a costar los insumos para alimentar a nuestras vacas. Y pues nos basamos en ese tema. Hay bolsas internacionales, hay bolsas en Estados Unidos que se enfocan a ese sector. Están las personas que manejan los commodities, en donde entrarían los bienes que genera el sector agropecuario. Y creo que esas son las dos más importantes que el mercado bursátil nos puede dar. Y por último tenemos gobierno. Aquí nosotros podemos aportar en estudios estadísticos. Importante, no hay tantos estudios estadísticos. Tenemos el CIAP o CIACON o las oficinas de estadística de los estados que se enfocan a la información agropecuaria, pero no tenemos tan desarrollados los estudios. Por parte de gobierno no vamos a encontrar tantos estudios. Y eso es un problema realmente, porque muchas veces se toman, los pocos que se tienen se toman para el diseño de políticas públicas y luego las políticas públicas que se diseñan no son las más adecuadas. Entonces, si quieren entrar a la parte de investigación del área de gobierno, adelante. Estudios estadísticos y son muy necesarios. Luego ni siquiera están actualizados. Si se meten a las estadísticas de producción nacional o de exportaciones e importaciones, a veces no están actualizados y sí es necesario que tengamos esa información para poder tomar las mejores decisiones. Y hablando de mejores decisiones, pues está el diseño de políticas públicas. Un economista, ahorita que están entre quinto y sexto semestre, pues este es un sector que tiene una secretaría, no está dentro de una secretaría, tiene una secretaría, tiene un aparato alrededor de ella que le sirve para financiamiento, para estudios, para cuestiones de inocuidad y de sanidad. Entonces, diseñar políticas, personas que se especialicen en políticas públicas, pero que manejen el tema, es algo muy importante. Tanto dentro de la Secretaría de Agricultura, como en las cámaras, asesores o quien quiera ser diputado y senador y quiera agarrar el tema, hay que educarnos en el sector agropecuario, pero también en el diseño de políticas, y esto también, pues, cuestiones de presupuesto y de ejecución de recursos, que es algo que la administración pública nos va a requerir. Y hablando de administración pública, porque aquí sí estamos muy conectados, es ya la ejecución de los proyectos, programas o servicios que el gobierno otorga. Muchas veces, y es un problema que tenemos en México, la supervisión no se lleva bien. La Auditoría Superior de la Federación a veces no conoce muy bien la operación de los proyectos, necesita personas especialistas o personas ni siquiera especialistas, sino que estén familiarizadas con el sector y que puedan entender las operaciones. Y
son requeridos para las auditorías en la Secretaría para hacer las auditorías y los requerimientos de información de la Secretaría de Agricultura y de los otros órganos que tengan que responder ante presupuesto público o que ejerzan presupuesto público. Porque acuérdense que un proyecto agropecuario, si tú pides recursos de gobierno, te van a, podrían llegarte a requerir información por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, cae. Es algo muy, muy remoto, pero es una posibilidad. Y el último en gobierno, también los quise mencionar, pues son los organismos internacionales, en particular, pues la FAO. Es el organismo internacional más importante para el tema de agricultura y alimentación a nivel internacional, aunque también está el programa de las Naciones Unidas para el combate del hambre, están organismos regionales como el ICA, Instituto Interamericano. Es un instituto interamericano que se concentra para la educación y formación de gente interesada en el sector. Y para los jóvenes está el YPART, que es el capítulo, que es un programa de jóvenes interesados en el sector agropecuario, y se están abriendo capítulos en todos los países. El año pasado, a finales del año pasado, se abrió el capítulo México, y les puedo decir que formo parte del YPART. Trabaja con Banco Mundial, trabaja con FAO, trabaja con Fondo Monetario, trabaja con el ICA, y este órgano que estamos gestando todavía porque no hemos salido tanto, pues busca justamente a jóvenes de 40 para abajo, que quieran apoyar para la gestión de políticas públicas para la agricultura, la seguridad alimentaria, la ruralidad, la educación en el sector rural. Y en este grupo estamos economistas, agrónomos, zootecnistas, fitotecnistas, ingenieros en alimentos, abogados, sociólogos, administradores de empresas, licenciados en relaciones internacionales. O sea, es un grupo muy multidisciplinario, y pues eso es un organismo que queremos intervenir para mejorar el diseño de políticas públicas enfocadas a la juventud en el sector rural y agropecuario. Este es bien particular, este tema es bien particular. De hecho, estamos ahorita, bueno, en la FAO, hace 2 años se decretó el decenio de la agricultura familiar, y el tema es cómo regresar a los jóvenes al campo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, retos del sector o por qué los economistas tienen campo en el campo. Yo, así de entrada, el primero y con el que me enfrento o me enfrenté cuando estaba en el banco, y mi jefe actualmente me lo recalcó, no porque mi jefe no lo tuviera, pero sí me lo decía, es la cultura empresarial. En la producción, recordemos que el sector agropecuario sí, mucho es para autoconsumo, pero hay que ayudarlos a crecer, y muchos tienen el interés por crecer, pero no tienen la cultura empresarial para hacerlo. No saben no saben cómo hacer un proyecto e irlo a presentar, o por qué necesitamos un estudio de mercado, o para qué contratamos un seguro si nunca lo... ¿Sí? No. Por ejemplo, en esta cuestión, ¿tú cuáles consideras que son los principales problemas? No te atreves, mamá, espérate, perdón. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la ganadería en México? O sea, tanto en la estructura como en, ahorita que estás diciendo de que no saben cómo formular bien un proyecto. Pues mira, ahorita uno de los problemas que tenemos es una parte de restricción de gobierno. Se eliminaron algunos programas y proyectos para evaluar la calidad de los productos que se tienen. Se le bajó el presupuesto,
para los estudios de sanidad e inocuidad. La ganadería, todavía se hace mucha ganadería extensiva. No tenemos tanta ganadería, bueno, sí tenemos ganadería intensiva, pero se fomenta más bien la ganadería extensiva porque es de muy bajo costo en cuestiones de inversión. La calidad de los alimentos o si los compras son muy costosos, y si los produces muchas veces no tienen la formación o porque no tienen este equipo multidisciplinario. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en un rancho lechero industrializado y habemos 150 personas trabajando en el rancho. Tenemos 4 médicos veterinarios o tecnistas y tenemos 2 agrónomos, porque además hay un área muy grande, 200 hectáreas de cultivo para la producción de los alimentos, pero aún así contratamos a un consultor externo para que nos vaya a asesorar sobre la calidad de los alimentos que se les dan al ganado. Ahora, no, yo te puedo platicar de los problemas o las particularidades de los ganados de la producción de leche. Pero, por ejemplo, en la apicultura, que es otro tipo de ganado, que son las abejas, yo lo considero ganado porque es un animal, pero hay unos que no. El problema muchas veces son las condiciones ambientales. Para que se reproduzcan las abejas ya no existen, en muchas zonas donde se producía miel ya no existen las condiciones ambientales para que éstas puedan dar recursos. Hace un tiempo visité una zona de producción apícola en Yucatán y tenían esos problemas, que aunque estaban alejados de la ciudad, pues ya no tenían la misma calidad de vegetación. Los que son de producción de pollos o avicultura, el problema en particular son las enfermedades, el manejo de los medicamentos. Recomendación, no coman alitas. Si les gustan las alitas, no las coman. Cuando tú estás engordando una gallina, bueno, un pollo, para que sea para engorda, tú no le tienes que dar medicamento y se lo tienes que inyectar. Y no se lo vas a inyectar en la pechuga o en la pierna, se lo vas a inyectar en el alita, ¿eh? Entonces, muchas veces que es lo que nos estamos comiendo como botana de 300 pesos en Fridays. Entonces, tengan cuidado, no, ese es un tema porque la mortalidad dentro del sector, dentro de las aves, es muy alta. Y cada ganado tendría como sus comentarios. Esos serían como los problemas que yo más he visto y que cuando evalúas un proyecto, sí te piden que les digas cómo lo vas a tratar. No sé, pues llegas a un banco y te dicen, no, pues es que voy a poner una parcero, que así se llaman a los engordadores de pollos, una parcería, que no sé qué, ya tengo los terrenos, tengo la maquinaria, voy a comprar el pollo, tengo un acuerdo comercial con Pilgrims, que no sé qué, bla, bla, bla. Y llegan y te dicen, ok, quiero que dentro de la institución financiera va a llegar una persona que tiene conocimiento técnico y te va a decir, ok, quiero que me muestres tu programa de vacunación y de salubridad o inocuidad del proyecto. Y bajo eso, si tú no lo tienes, muchas veces como tienes el acuerdo con Pilgrims, pues tienes que aceptar el de Pilgrims, porque te va a contratar y va a adquirir los productos bajo cierta calidad. Pero si tú no lo conoces o no se te ocurrió preguntarle al de Pilgrims, o cuál es el detalle, por ahí te pueden meter un gol y decirte, ¿sabes qué? Ven la siguiente semana a ver si ya sabes del proyecto. Entonces, ese tema de salud e inocuidad es muy importante en el sector agropecuario. Recuerden que lo que estamos manejando es un activo biológico. Este tema, a mi asesora de tesis, la maestra, la deben de ubicar, la maestra Rosa María García Torres. Ella no es del sector agropecuario
y era el que más le interesaba, porque, o lo que más le divertía, lo que más le divierte todavía, de mi trabajo, porque yo le explicaba que la riqueza del sector agropecuario es cómo bajo los procesos temporales va aumentando el valor del bien. Porque cuando tú tienes una semilla, no te valdrá centavos, pero cuando ya tienes una planta que te está dando frutos, el valor es mayor. Y entonces la riqueza del activo biológico va creciendo. Lo mismo pasa con los becerros. Tú vendes un becerro macho, lo vas a vender en 3,000 pesos, pero el valor de una vaca productora de leche va a ser mucho más alto y luego vuelve a bajar cuando ya no es productora de leche, pero ya no llega al grado de becerro porque ya la engordaste. No es lo mismo que en el sector industrial en donde tú metes en una fábrica, metes partes, las ensamblas y ya tienes un producto de valor agregado al final. Un coche, por así decirlo, porque aquí no hubo un proceso de crecimiento del valor. Aquí sí. El activo biológico sí tiene un proceso de crecimiento de valor. Porque yo al final, de hecho le estaba platicando a la maestra que a finales del año pasado pues tuve la auditoría y tuve que hacer el inventario total de los activos del rancho y pues ver, no, tengo tantas becerras que son del mes 1 al 5, valen tanto, porque se les ha dado tanto de alimento, tanto de medicamentos. Ya tengo, y del mes 5 al 10, ya tengo tantas. Entonces ya se les ha dado más alimento, otros medicamentos. Y tengo tantas becerras cargadas. Entonces esos valen casi por 2, porque traen producto y me van a producir leche. Y ya tengo tantas en producción y tengo tantas secas. Entonces el activo biológico es súper importante entender. Y ese es un problema que a veces cuando los que se acercan al sector agropecuario no están familiarizados, pueden no comprender. Pero la persona que trabaja ahí, ese sí te va a decir claro que no vale lo mismo una vaca que esté cargada a una vaca que esté seca. De los otros retos que tenemos, pues es la falta de estudios económicos sobre el agro. Tenemos las investigaciones. De hecho, en el Instituto de Investigaciones Económicas, me parece, hay un simposio anualmente o una semana de economía agrícola, pero creo que es el único grande que yo ubico a nivel nacional. Bueno, más todo lo que se haga en Chapingo, me equivoqué. Y en la Narro, que son las universidades públicas que hablan del tema. Pero económicos no son muchos o no tenemos tanta difusión en la facultad y tampoco lo tenemos en otras instituciones o en revistas especializadas. El otro, aquí hay dos que están relacionados y es me gustaría profundizar. Restricción de gobierno. Actualmente tenemos un gobierno en donde se han enfocado a ayudar al productor pequeño y micro y pequeño, no tanto el mediano. Y este gobierno desapareció programas de vinculación comercial que eran necesarios para seguir con la cadena de valor. Favoreció programas de obtención de recursos sin supervisión. De hecho, para el presupuesto del 2021, un programa emblema que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, que era el crédito ganadero a la palabra, desapareció. Ya no tiene presupuesto. Y era un programa que era emblema, pero una observación cuando se hizo la evaluación del programa y lo hicimos varias personas, era que no tenía reglas de operación ni de supervisión. Entonces, el programa no se le dio seguimiento y mejor decidieron no darle recursos. Otra cosa que desapareció del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable es todo el presupuesto de temas agrarios. No es lo mismo agrícola que agrario. Este presupuesto pasó a la Secretaría del Bienestar y lo único que se quedó es un presupuesto pequeño para el archivo agrícola, agrario, el archivo agrario. Y sí están dándole un enfoque
al tema agrario más de construcción o del tejido social, pero un problema que se tiene en el sector es que no está regularizado. Hay muchas propiedades que no están regularizadas, sobre todo en el sector agrícola. Y pues pasarlo a una secretaría en donde su enfoque es el desarrollo social, pues puede involucrar problemas al momento de llevar la administración pública. Así como se le bajó el presupuesto a los programas de competitividad y de vinculación, también se le bajó el presupuesto a los programas de evaluación y de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Hubo una reducción real del presupuesto para estos, porque se destinaron o se están destinando mayores recursos a programas como precios de garantía y fertilizantes. No es mala idea, pero el sector agropecuario no es solamente fertilizantes y no es solamente granos básicos. El sector agropecuario es mucho más amplio. Se está considerando un poco más a los programas de pesca, eso es algo bueno porque se descuidó por mucho tiempo. Seguimos teniendo problemas con los programas de actividad forestal y aún no tenemos presupuesto para los programas de servicios ecosistémicos que también forman parte del sector primario. Y los servicios ecosistémicos son lo que a la larga nos van a dar un equilibrio para el desarrollo sustentable de una nación. Y de aquí me paso al tema de faltas de fuente de financiamiento. ¿Por qué? Bueno, y lo manejo aparte. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para el 2021 quitó toda la vertiente financiera. No hay presupuesto para Agrocemex y no hay presupuesto para Financiera Nacional de Desarrollo. No se les asignaron recursos. Afortunadamente son instituciones que pueden contar con recursos propios y que pueden gestionar sus dineros, pero esto va a dificultar más la cultura del seguro en México, y Financiera Nacional de Desarrollo, que tiene productos muy atractivos, puede tener restricciones para la asignación de recursos de proyectos que no sean tan llamativos para ellos, que por lo general son de productores que quieren hacer transición, productores chiquitos que quieren pasar a medianos o medianos que quieren pasar a grandes. Y pues se están gestando leyes y modificaciones para que FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo y FOSIR tengan mayores atribuciones, pero no se han hecho. Hay prioridades en la nación y es normal. Fue un año muy caótico, y sigue siendo todavía. Y pues esas modificaciones no han pasado por la tribuna de las cámaras. Entonces se quitaron los presupuestos y nos hicieron las modificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hueco enorme financiero y de administración pública para dar recursos a proyectos en escala. Y el último problema que tenemos es el estigma. De las primeras cosas que yo me enfrenté cuando yo empecé a trabajar en el sector fue con mis amigos de la carrera. Yo les dije que yo trabajaba en un rancho o que trabajaba para este sector y me decían, pero Juan, es un sector para pobres. Y es un estigma enorme. Y yo les dije, a ver, pare su coche. Esto no es para pobres. Es el sector que genera los recursos. Yo les dije, a ver, para los que trabajaban en su banco, ¿cuántos litros de leche me produce tu oficina ahí en Reforma? O para los que trabajaban en gobierno. A ver. ¿Cuántos kilos de carne me haces tú aquí? ¿Cuántos kilos de carne de pollo me haces tú aquí en la oficina en el centro? 0. ¿Me dan recursos? Sí, pero no los van a producir. El encargado es este sector. Los que estamos encargados somos los que estamos de este lado. Y aunque yo no soy agrónomo
y aunque yo no soy zootecnista, y aunque yo no soy dueño, yo trabajo para este sector. Entonces, le decía, la riqueza está acá. Nosotros vamos a tenerla acá. Todo lo que ustedes hacen son otras cosas financieras o de gobierno, pero esto no es pobre. Esto lo quisimos ver pobre, lo quisimos ver necesitado, porque así nos hicieron el contexto, pero la pobreza no reside en que vivas en una choza de madera. La pobreza reside en si satisfaces tus necesidades o no. Yo he visto personas muy tristes y muy amargadas y diciendo que son pobres en departamentos en Santa Fe. Y he visto personas felices y diciendo que tienen todo en casas en comunidades de menos de 2.500 habitantes. La calidad y el estigma de la pobreza que tiene el sector agropecuario en el tema de pensar en agro es pensar en pobreza es muy grande. Muchas de las riquezas que se hacen son de recursos naturales. Entonces, hay corporativos enormes en Santa Fe que dependen de producciones en Jico, Tamaulipas, de caña. O oficinas muy fregonas sobre Reforma que generan sus recursos en zonas en medio de la nada aquí en Querétaro. Entonces, el sector agropecuario no es pobre. Y ese es un estigma que todos los que tenemos o que decidimos trabajar en este lado tenemos que pelear. Es un sector muy rico, pero muy desatendido. Y pues esta es una diapositiva que yo llamo caja de herramientas. Me voy a apurar un poquito porque ya queda un poquito de la clase. Yo creo que además la caja de herramientas para mí son los conocimientos que no son de economía, porque esos ya los traemos, pero que nosotros tenemos que ir nutriendo para poder enfrentar esos problemas y poder tomar esos papeles que existen en esos sectores que fuimos viendo. Primero es de conocimientos agropecuarios. Repito, no vamos a sustituir al agrónomo, ni al zootecnista, ni al productor tradicional, pero tenemos que tener el conocimiento agropecuario para poder comunicarnos y entender la actividad. Si no entendemos qué es un cultivo PB, no vamos a saber cómo manejarlo, no vamos a saber cómo otorgarle el financiamiento adecuado. Si no entendemos sobre los ciclos de gestación biológica del ganado que estemos trabajando, si no nos sentamos una tarde a entenderlo, aunque sea con un diagrama, no vamos a poder ayudar. Si no sabemos cómo medir la calidad de la tierra o qué nutrientes necesitan, nos van a ver la cara. Si no sabemos leer un paquete tecnológico, que son esquemas estandarizados de producción de bienes agropecuarios, porque también hay paquetes tecnológicos para actividades pecuarias, nos van a ver la cara o lo vamos a hacer mal. Entonces, tener el conocimiento agropecuario es muy importante. La otra es entendimiento de la dinámica de producción. Aquí creo que más bien tenía que ver puesto entendimiento de la cadena de valor, porque no podemos producir, pero tenemos que proyectar y ver hacia dónde queremos llegar, todo lo que vamos a llevar. Por ejemplo, la que me comentaba sobre los quesos, son cadenas, eso va llevando cadenas de valor. ¿Por qué? Porque si no produce la leche, a alguien se la compraron. Entonces ustedes producen los quesos y los sueros. Después lo tienen que llevar a comercialización. O hay cadenas de valor más sofisticadas. Entonces, entender la dinámica de cómo se va a manejar el producto que estamos generando es muy importante. La siguiente es administración y constitución de las empresas. Este sector tiene todavía un alto grado de empresas familiares y tradicionales. Entonces, no vamos a llegar a invadir e imponer un tipo de administración. Hay que adecuarnos a la visión que tienen y ya estando adentro, ir modificando para que la empresa pueda funcionar. Tuve un caso en donde me fueron a pedir propietarios, una familia, 300 hectáreas, todas de cultivo de naranja,
muy buenas, pero no tenían la administración adecuada, ni siquiera tenían la asignación de las tierras porque eran de los papás, pero los papás ya fallecieron. Entonces es un relajo legal ir una forma, y hay que regularizar todo esto, porque si no, no les puedes dar recursos o te vas a meter en embrollos que a ti como empresa, como banco, pues no te conviene porque es comprar riesgo. Entonces, pero hay que entender y decir, ok, no es que no te voy a negar el crédito, pero necesitamos hacer esto, porque es lo que legalmente se tiene que hacer. Y ya que disminuiste tu riesgo, de paso los ayudaste a regularizar su situación. Entonces, la administración y la constitución de las empresas es muy importante. Porque luego no te puedes pelear con ningún director, porque resulta que todos son hermanos o son primos y ya el de producción está muy bien, pero el que hace la administración, tú ya le encontraste unos números rojos y dices, y es el otro hermano, entonces tienes que bajar las aguas, entender cómo está la operación y acercarte. Y la última son las fuentes y formas de financiamiento. Para financiar un proyecto no es solamente con banco, se puede financiar desde muchas formas y muchas veces los que hacen los productores no saben. Entonces, uno como economista tiene que tener aquí grabado qué tipo de financiamiento hay, qué tipo de instituciones de financiamiento te pueden otorgar y cuáles son los requisitos que te va a pedir cada institución. El más importante, te toca la puerta, tú como consultor, aquí ya estoy jugando con papeles de distintas cosas que les dije en las diapositivas. Pero si tú tomas el papel de consultor y te dicen, no, es que quiero dinero porque no tengo ahorita, porque estoy en el periodo de cosecha y pues no, de siembra y me voy a esperar hasta que tenga la cosecha. Entonces, ¿qué necesitas? Un crédito refaccionario que te va a dar para construir algo o un crédito simple o un crédito de capital de trabajo. Entonces, tienes que saber exactamente qué es lo que se necesita, porque seguramente el mercado ya existen recursos o ya existen opciones para que los pueda tomar. O fíjese que quiero comprar un tractorcito, pero no sé cómo. Entonces, probablemente puedas conseguir un crédito, si quieres llamarlo refaccionario, pero tal vez no te conviene eso. Mejor hay que hacer el factoraje, que es otra forma de financiamiento para el sector. Entonces, hay que analizarlo ya y hacer un diagnóstico con base a lo que nos den en nuestro expediente. Para mí, esta es la caja de herramientas que más me ha servido. Estos son términos muy generales y en cada uno hay más especificidades, pero no puedo ahondar en ellas. Pero lo que más me ha servido es que seamos interdisciplinarios, que entendamos que es un sector rico, que entendamos que no vamos a sustituir al agrónomo, no vamos a sustituir al abogado, no vamos a sustituir al ingeniero civil, no vamos a sustituir al productor, pero sí tenemos que entenderlos y poder entablar comunicación. Ser parte o ser un profesionista interdisciplinario es una cualidad en este sector, porque los proyectos que tenemos son multidisciplinarios. Y nosotros, como economistas, podemos y tenemos la capacidad de ser interdisciplinarios y poder ayudar a pegar todo lo que se requiere para que este sector crezca. Y pues con esto concluyo mi presentación. Quiero hacer un epílogo de las cosas que pasaron ahorita en el COVID para el sector. Afortunadamente, el sector, ventajas del sector, no dejamos de trabajar porque somos sector indispensable. La gente necesita seguir comiendo. Y desventaja del sector que yo vi es que tenemos un sector con trabajadores de edades muy grandes. Entonces, la producción se tuvo que parar porque no teníamos mano de obra. La juventud está en otros sectores y pues la edad promedio en el rancho se tuvieron que ir de los
140 trabajadores que había en marzo del año pasado tuvieron que suspender labor porque ya eran de 60 para arriba. Gente que también les encanta trabajar y que no les gusta dejar de trabajar cuando ya se pueden jubilar, ¿eh? Esa es otra. Se tuvieron que ir o descansar como 30 trabajadores, 30, 40 trabajadores. O sea, un número interesante y no los puedes despedir porque no se debe, pero tienes que buscar quién lo sustituya, pero tiene que ser alguien que esté dentro de la edad y que no vaya a cumplirme 60 años el próximo mes entonces, y que esté interesado. Ese fue creo que uno de los grandes retos. Ahorita ya actualmente eso ya se regularizó. Ahora lo que tenemos es un problema con los precios de los insumos para, sobre todo el sector ganadero, para la alimentación. Porque acuérdense que todo es cíclico. Si se redujo, me va a pegar, no me va a pegar mañana. Pues tenemos una competencia de granos entre consumo humano y consumo animal. Por lo tanto, ¿a quién le vamos a dar la preferencia? Consumo humano, pero pues no podemos dejar de darles alimento a mis vacas, por lo tanto tengo que comprar el grano, si no tengo todo lo que, si no produje todo lo que necesito, tengo que comprar y pues el precio es mayor. Entonces, esos han sido de lo que ha pasado ahorita en el COVID, de las situaciones que hemos vivido en el sector agropecuario. Desde mi trinchera se los digo, es un sector súper noble, hay un montón de campo por hacer, pueden trabajar en la ciudad, si quieren, haciendo políticas públicas o en bancos, y nunca pisar un rancho. O pueden trabajar en un rancho y ayudar en la administración y diseñar los proyectos de grupo. Entonces, hay un montón de cosas por hacer, tenemos un montón de trabajo. Ustedes deciden, asesorías para proyectos agropecuarios, puedes encontrarlos directamente. Algunos bancos te otorgan esa asesoría si les llama la atención los lineamientos generales de tu proyecto. Hay consultores que se dedican a bajar recursos y que te diseñan los proyectos. De hecho, yo ahorita estoy con un proyecto de hortalizas de 500 millones de pesos, porque invertir para cosas en el sector agropecuario, si las quieres de tecnificadas, es muy costoso. Y estamos trabajando con una consultoría nacional que nos va a ayudar a bajar los recursos. Entonces, ellos por lo general se acercan a ti. Por mi trabajo tengo un contrato de confidencialidad que no puedo decir el nombre de esta institución, sorry, okay. Pero te puedo decir si te llama la atención, te puedo dar la información. Sí, tampoco puedo decir mucho del proyecto, porque también hay muchos monopolios aquí, muchos. Hay monopolios y duopolios, así que esa es otra cosa hay que evaluar. Y si quieres bajar recursos, si tu proyecto es pequeño, micro pequeño, podrías acercarte a la secretaría, a las oficinas regionales o es que ya les cambiaron, en esta administración les cambiaron el nombre a las oficinas de Zagarpa, que estaban en las comunidades en donde se puede realizar el proyecto. Y los encargados te pueden ayudar a diseñar el proyecto para bajar los recursos de la Bolsa Federal. Eso también es muy importante. El Fideicomiso Instituido Relacionado a la Agricultura, o FIRA, aunque no lo vas a tratar de tú a tú, ellos tienen una base de datos de todas las instituciones financieras a las que les dan recursos. Y pueden ser bancos muy grandes como Banco del Bajío o Citibanamex, o pueden ser instituciones de crédito. Acercarte a FIRA, así existe, su página es FIRA, y ahí ellos te van a aparecer el catálogo de instituciones, o te van a acercar o dar el catálogo de instituciones que te pueden ayudar para el proyecto que
tú estés diseñando. Que estás en tanto investigación, ¿cómo es que entraste? Vaya, porque estoy interesado. En Wirecard, pues mira, en Wirecard llegué por una publicación de la FAO. Primero me registré en Wirecard Internacional y después salió una publicación que estaban gestando el capítulo para México. Entonces, quedó el Horacio, que es el Horacio, y Dafne son los coordinadores nacionales. Horacio es un agrónomo que trabaja cuestiones de papa y Dafne es alguien de bioseguridad alimentaria. Entonces, hablamos de muchas cosas en Wirecard México. Es un capítulo nuevo y nos acercamos así. Ya tenemos redes sociales. Si apenas iniciamos. Si se quieres acercar, puedes seguirnos en Wirecard México o YPart México. Y ahí puedes darle seguimiento a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Este tema me gusta mucho, así que no me callo tan fácil. Aprovechen, Maestra. chicos, aprovechen porque no siempre tenemos a alguien que trabaja directamente en el sector y además que ha trabajado en sector público, en sector financiero, en investigación, o sea, no siempre se tiene alguien con ese perfil, ¿no? Entonces, aprovechenlo. Digo, no, y está ¿Tienes súper preguntas interesante. en el chat? Disculpe, profesora. Ok, Es que tiene preguntas. vamos a leerlas entonces. No las vi, perdón. Dios, alitas. Sí, las alitas, sí. Sader, sí me refería a Sader. ¿Y consideras que se puede hacer para seguir incentivando a los jóvenes en seguir trabajando, tomando en cuenta que muchos de ellos se van por la precariedad? Es que son varios factores para que los jóvenes regresen. La verdad, la FAO está buscando la manera de que regresen los jóvenes y lo que hemos encontrado son que en los países latinoamericanos tienen la concepción de que el campo es pobre, como se los dije. Porque si vas a Canadá o vas a Estados Unidos o vas a Europa, los productores agropecuarios, los empresarios agropecuarios no te van a hablar de pobreza. Nunca no hay ese match. Es una visión cultural y creo que tiene mucho que ver con la inestabilidad que por muchos años se llevó en siglos pasados, en México en particular, vamos a hablar, y la irregularidad de la propiedad. También no existen las cadenas o la infraestructura necesaria para reactivar más ese sector. Nos ayudaba mucho el ferrocarril, lo quitaron. Tenemos más carreteras. De gobierno, hay una visión más de padre protector a padre que impulsa para que crezca el niño. Y yo creo que darle más difusión a las carreras vinculadas al sector. Un problema también que se diagnosticó para el sector agropecuario y que los jóvenes regresen, es que los mismos padres no quieren que se queden en el campo. O sea, buscan, confían, creen, porque el progreso social o el movimiento, el progreso social antes marcaba que si estudiabas una licenciatura o te volvías a médico o algo, te iba a ir mejor. Y ya no es tan sencillo. Entonces tenemos ciudades con cinturones de pobreza que están gestados por la movilidad social. Abajo. Entonces, ese es otro lado que tenemos que evaluar.
¿Sí? Por ejemplo, como productores, ¿cómo manejan la cuestión ya a la venta de que se les pague menos de lo que vale su producto? El valor de venta, aquí sí es por negociación. Fíjate que en el rancho donde estoy, el gerente administrativo es muy bueno para negociar, pero él no va a negociar y llegar a un precio porque quiere llegar a ese precio. Él lo que les argumenta para que le respeten un precio o le aumenten es que les llega con su lista de insumos y de costos para que evalúen el valor de lo que están comprando. También llega con estudios de laboratorio que certifiquen la calidad del producto que están comprando. Entonces, muchas veces porque aquí ya estamos hablando de producción primaria con sector secundario, rama agroalimentos, agroindustrial, un poco de transformación. Ya es otro sector. Y muchas veces el que está en el sector secundario en industria alimentaria no entiende cómo se produce acá en campo y no valora. Entonces, yo lo que he visto que el que negocia en el rancho los precios o los acuerdos con producción, porque nosotros producimos leche, pero le vendemos a productores locales de queso o le vendemos a clientes muy grandes, empresas muy grandes, tipo Santa Clara, Lala, Alpura, Lincoln. Tú tienes que llegar con ellos, sobre todo con los grandes, con estudios de laboratorio y decirles, no, mira, la calidad que te estoy entregando es esta. Entonces, y los alimentos que le estoy dando son estos y están certificados y están evaluados por laboratorios, no por personas dentro del rancho. Entonces, esa es una de las formas en las que aquí en el rancho se hace para que nos respeten los precios. Es una forma muy técnica, porque también hay otros... Pues justo, ¿no? Algo que negociaciones. les comentábamos que es eso, muchas veces ni siquiera saben determinar sus costos completos, ¿no? Y si no se sabe determinar los costos, no sabes vender la cadena de valor, ¿no? Es decir, todo esto que decías tú, la calidad, con qué se alimentan, si viene certificado o no. Y esa parte también es muy importante justamente para vender, ¿no? Otra parte para los economistas, busca mercados, diversifica, ¿no? Si fulanito no te lo quiere pagar a ese precio porque él se le hace caro, porque él lo consigue más barato, pues ve y ofrécelo a un mercado donde realmente valoran la calidad de tu producto, ¿no? Entonces, pero eso obviamente, pues el que está produciendo muchas veces no tiene tiempo de realizar ese estudio de mercado. Entonces, pues necesita de alguien que sí conozca, que conozca el sector, que conozca la cadena de valor y que pueda además hacer esta búsqueda de mercados nacionales o internacionales donde efectivamente se pague ese valor, ¿no? Sí, oye, eso está súper interesante. De hecho, bueno, el administrador y yo trabajamos muy a la par, porque yo hago la parte de diseño de proyectos y él yo dependo directamente de él, pero conmigo a veces nos sentamos a discutir cómo vamos a valorar las cosas que hacemos, porque efectivamente luego no se sabe. El rancho es un rancho muy grande, es industrial, pero pues sabemos de productores que no tienen esa capacidad y por eso en las diapositivas les marcaba que entrar al área administrativa no es hacernos para atrás o volvernos contadores, es aportar sobre conocimiento económico de la actividad empresarial. Oye, y una pregunta, ¿cómo ves el acceso a tecnología? Porque ahorita, por ejemplo, de hecho hay apoyos, ¿no? El mismo BID tiene ahorita su programa de AgriMonitor, hay ya empresas privadas que están dando estos apoyos de identificación satelital, pero ¿cuántos realmente tienen acceso, por ejemplo, a estas tecnologías ya tan avanzadas? ¿O saben para qué les puede servir? Realmente muy pocos. Las tecnologías, aquí en México lo que me ha tocado ver es que no tienen no estamos tan familiarizados con la tecnología. Todavía cuando estaba en la Secretaría de Agricultura en la SADER, bueno, cuando quien me preguntó de la SADER, no me refería si me preguntaba de si trabajaba en la SADER, no, se llamaba CEDEREC, ahí en la Ciudad de México. En CEDEREC no teníamos nos estaba llegando, y estoy hablando de no hace mucho tiempo, 4 años y medio,
nos estaban llegando para ir a hacer la geolocalización así a mano de las parcelas. Y teníamos que pedir a seguridad, a la Secretaría de la Defensa para poder hacer los estudios. Y eso es hace 4 años. Ahorita, en el sector privado, lo tienen las empresas grandes. De hecho, en el rancho en el que estoy, no tenemos todavía drones para que estén viendo la calidad o cómo va creciendo los cultivos. Sí se está contemplando un programa, es que no es un programa, es como un recurso para poder comprarlos y que a los agrónomos les pueda ayudar para ver cómo se están haciendo los crecimientos. Pero y de tecnología para la producción de leche, sí estamos actualizados. Las vacas luego traen unos collares con unos chips y esos chips me van cargando cuánta leche dan, cuánto alimento, pérdida de peso. Eso sí es bastante común en el sector, pero no es para productores que tengan 10 o 15 o 20 o 50 cabezas de ganado. Estoy hablando que yo tengo 2,000 cabezas de ganado, porque también son inversiones altas. Como les comenté ahorita para lo de las hortalizas que estoy viendo, pues son 500 millones de pesos. Entonces, de tecnología sí es muy difícil, muy cara, porque además no se produce aquí en México. La tecnología para el sector agropecuario no viene de aquí, viene de Europa y viene de Israel. Si quieres temas de agua, váyanse con empresas israelitas. Miren, ellos te sacan agua hasta de las piedras, porque como no tienen que ser muy eficientes en su administración y obtención. Pero aquí como tenemos un montón, entre comillas, nos gusta tener charcos, nos gusta tener fugas, y pues no estamos administrando de manera eficiente nuestros recursos. Pero sí, la tecnología son los factores lo que yo veo en la tecnología. Oye, y ahorita con el asunto bueno, ya lo mencionaste bastante bien tú, lo de los recortes, ¿no? Que es algo que no se le ha hecho mucho ruido, ¿no? Que justamente No. con esta situación de la Del crisis COVID. económica de este año hubo recortes. Y luego con Sí. la pandemia, más recortes al sector, ¿no? Particularmente hace 2 años estaba muy fuerte el problema de los seguros, ¿no? Que redujeron presupuesto, y luego el año pasado resulta que se acabó el fondo en agosto y ya no volvió a salir el programa. ¿Qué ha pasado este año con los seguros? Pues lo que le comentaba, lo que les comentaba del programa especial concurrente, en el apartado de finanzas ya no aparece. O sea, literal, no tienen recursos. Y si te metes al estudio del centro, al reporte que mandó el CEDRAS, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, dice que el apartado de financiero desapareció. O sea, y marca un parrafito de 4 o 5 líneas en donde menciona que hay que buscar la manera de sustituir esos recursos. Pero no se hizo nada. O sea, ya estamos en el ejercicio 2021. No se hizo nada. No se buscó recuperar. No, sí, ahí la situación está bien complicada. Oye, y a lo mejor, bueno, ya no les toca a ustedes porque justo están más por la parte pecuaria, pero ¿cómo ves esta bronca que se traen con el glisofato? Que sí, que no, que sí va a empobrecer a los industriales, que no sé qué tanto. ¿Cómo lo ves tú? Ahorita yo creo que a raíz de esa discusión, si no me equivoco, es una de las razones por las cuales aumentó el presupuesto para fertilizantes. Fue una de las vertientes del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, que subió su presupuesto, pero no, la verdad no estoy tan familiarizado porque no lo utilizamos. En el rancho no lo utilizamos porque compramos los paquetes tecnológicos, vamos a llamarlo compramos, en realidad no. No lo requiere. Seguimos los lineamientos de los cultivos para generar la alimentación adecuada para vender la leche de forma
que no la compren, porque según yo ese no aparece en el paquete tecnológico que estamos ahorita trabajando, en ninguno de los cultivos. Pero sí, no estoy tan familiarizado. Es tan grande el sector que a veces Sí, puedo tener luces y sombras de sí. conocimiento. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. De nada. La verdad es que está súper interesante y la verdad es que me encanta siempre invitarte a mis grupos y me encanta haber cerrado este ciclo de conferencias contigo, porque justo nos da el camino para ver que la vía del campo, pues no es como tú dices, la pobreza, ¿no? Al contrario, hay mucho que hacer, particularmente en nuestra área, hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Y bueno, en este ciclo de conferencias recorrimos desde los que de plano son nada más para autoconsumo, ¿no? Hasta el enfoque justamente empresarial. Y yo creo que el resumen realmente es que lo que se tiene que hacer es agregarle valor y reconocer el valor de la actividad, ¿no? Sí. Y no solamente el valor de que, ay, sí, ellos nos dan de comer, sino, o sea, valorizarlo económicamente para poder tener justamente un campo que no sea un campo empobrecido, un campo que no sirve para alimentarse bien, ¿no? Independientemente de si es para negocios o de si es para autoconsumo, que se le agregue valor y que se hable de ese valor que se está agregando, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicos, por participar en esta conferencia. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por Tenemos invitarme. que vernos ahora que se acabe la Sí, pandemia para seguir con el proyecto, con porque el hay otro muchas proyecto, sí. cosas interesantes que hacer ahí, ¿no? En el sector. Sí, y hay que actualizarlo también porque ya pasaron hay novedades. Sí, sí, claro que sí, ¿no? Simplemente ahorita ponernos al tanto de cómo se modificó la política pública en materia del sector, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde, chicos. Juan Manuel, no seas malito, si pudieras ponerles ahí en el chat tu correo a los chicos, porque yo estoy seguro que por ahí de repente algunos van a tener algunas dudas o preguntillas que te pudieran hacer, ¿no? Ya sea para su carrera o ya sea inclusive para su vida profesional, ¿no? Ya Y a está. ver si ahí los pudieras por lo menos orientar. ¿Va que Claro va? que sí. Pues muchas gracias, chicos, y Juan Manuel, que tengan una excelente tarde y pues con esto